Y continuamos en contra de la corriente y hoy, como les habíamos comentado, un tema. Miren, tengo dos hombres aquí sentados mirándome con unos ojos, están acá, es todo miedo. ¿Cómo andan? Pero muy Carlos, bien, muy Pedro. bien. Bueno, yo ya con vos ya te vi, así que a Carlos, hola Carlos, ¿cómo va? Muy bien. Muy bien, bueno, va. Muy bien acompañado hoy, Está compañero. bien acompañado, bueno. Yo dije, vamos a charlar un tema que los dos siempre charlan bárbaro de este tema. ¿Sí? Es resolución de conflictos. Porque yo armo los conflictos de cero, ustedes los resuelven. Vamos a ver un poquito, a ver, ¿qué tenemos para resolver los conflictos? ¿O usted, señora, señor, nunca tuvo un conflicto? Porque los conflictos, no estamos hablando solo de los conflictos laborales o conflictos, estamos hablando de conflictos en la casa, en todo, creo yo, ¿no? En todo lugar. Bueno, a ver. Yo creo, Fabiana, que algo importante es comentarle a los televidentes que los conflictos hacen parte de la vida. Los conflictos no son nada anormal, porque a la gente le llega un conflicto, entonces se alarma, se le daña el día, y en algún programa que hablábamos del principio 90-10, o sea, por un conflicto que puede estar en el 10% de las posibilidades diarias, para muchos le daña el resto del día, el 90% de la calidad de vida en su vida. Entonces creo que si los conflictos hacen parte de la vida del ser humano, debemos es prepararnos en resolución de conflictos. Claro. Cuando uno va aprendiendo este tipo de disciplinas, la calidad de vida es muy especial porque la gran mayoría de los conflictos la toma uno despacio y empieza a aplicar aquellas herramientas que hemos aprendido. La verdad que sí, y en cuanto al hecho de que para que haya un conflicto tiene que haber dos personas. Entonces, poder ver de que si nosotros nos vamos preparando, como dijo bien Carlos, en proyectar nuestro día, y a veces un conflicto de inicio del día ya nos descompagina el resto. Ahora, si nosotros venimos trabajando sobre este tema, y vamos viendo cómo llevar adelante las situaciones y aprender a que las situaciones que se presentan difíciles o que de pronto se generó un conflicto, es cómo lograr llevar adelante y acomodar las situaciones para no seguir, y en un término muy normal, tirando más leña al fuego. Hay un proverbio muy claro que creo que se aplica muy bien a esto, y es el hecho de que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Y eso es muy indispensable en una situación de conflicto. ¿Por qué? Le explico por qué. Porque cuando de pronto dijimos de inicio, hay dos personas que tienen que entrar en discusión. Entonces, si la primera persona, digamos la señora o el señor. Y siempre nos echa la culpa a la señora. Como iniciadora Siempre del conflicto, la culpa, en el Dios. caso de un hogar. Y entonces, de pronto, se inicia una discusión. ¿Cómo debemos aplacar eso y no de pronto con una palabra quizás más sulfurada seguir agregando más leña al fuego? ¿Qué opinas, Carlos? No solo eso, sino que es bien interesante meditar que conflicto no es igual a pelea. Claro. Y cuando uno aprende a equiparse con herramientas como la asertividad, la conciliación, la resiliencia y todos estos otros aspectos que hemos hablado en otros programas, cuando llega el conflicto es una oportunidad de aplicar, Ponerlo en práctica. de poner en práctica, y cuando hablábamos en otro programa de la persuasión, también, o sea, en la medida que uno aprende las herramientas para manejar un conflicto, es hasta agradable pensar en que voy a manejarlo de la mejor forma, y es un triunfo poderlo hacer. Entonces, lo primero creo es capacitarnos, porque los conflictos hay todos los días, y segundo, entender que conflicto no es pelea. Claro. La división, casi siempre el conflicto, o sea, puede aparecer por varias cuestiones, por desacuerdos, bueno, usualmente es por desacuerdo, ¿no? Pero ¿qué otros tipos de conflictos puedan llegar a aparecer? El tema quizás puede ser también el hecho de que, está bien, puede haber un desacuerdo, pero
cómo abordamos ese desacuerdo es lo que puede evitar que se genere un conflicto. O sea, de pronto podemos estar en desacuerdo, Carlos y yo, pero ¿cómo podemos abordar para llegar a buen término? Entonces ahí es donde podemos acomodar. Y lo que decías con la pregunta que vos recién le hiciste, Carlos, ¿vos le contestás eso? Sí, creo que es importante determinar dos cosas. Yo soy responsable de cómo voy a actuar frente al conflicto. Esa es mi responsabilidad. Si lo voy a hacer de acuerdo a las herramientas y la capacitación que he tenido o a una parte reactiva emocional. Pero yo no soy responsable de cómo otro está respondiendo al conflicto. Pero sí vuelvo a tomar mi responsabilidad de cómo reacciono frente a la actitud de la otra persona. O sea, si una persona no es asertiva, si una persona no tiene la altura para manejar un conflicto por difícil que sea sin convertirlo en pelea o en una reactividad, yo no tengo por qué dejarme arrastrar al plano conflictivo o al plano agresivo o al plano de pelea que el otro me esté planteando. Una persona puede estar gritando y uno puede seguir perfectamente en su sitio y aplicar lo que nos acaba de enseñar Pedro, ¿cierto? La blanda respuesta aplaca la ira. Quiero contarte algo hablando de mudanzas. Está traumado, Carlos, con la mudanza. Está en plena mudanza acá. Llego a un apartamento que es a estrenar, en fin, y son 16 horas y no hay luz. Y vienen de la EPE y revisan y está bien, el problema es dentro del edificio. Entonces yo puedo llamar y decir de todo, es el colmo, es cierto. Pero conseguí el teléfono del arquitecto y le dije que yo acababa de empezar a estrenar un apartamento que él había construido, que tenía ese conflicto y que yo sabía que él conocía a la persona con la cual me podía ayudar y yo le iba a agradecer profundamente que en media hora estaba el electricista y resolvió la situación. Era un conflicto, pero si yo lo abordo desde el lado agresivo, que es muy frecuente, el otro podrá decir pase la queja o lo vamos a programar. Entonces creo que hay muchas cosas con las cuales uno puede empezar a resolver situaciones sin necesidad de caer en el campo de la pelea o la agresividad. Esto es importante que la gente sepa, o sea que para la resolución de conflicto también es bueno poder aprender a todos estos temas que venimos dando, porque, a ver, no es que uno dice, bueno, sí, de hoy para mañana vas a ser así, paz y amor, y que vas a ir a resolver este conflicto de la mejor manera. No, todo un proceso que lleva a un cambio, y ese cambio es un proceso también de cada uno, porque es cambiar uno y cambiar cosas ya puntuales, ¿no es cierto? Es que eso inicia en uno mismo, o sea, de pronto uno tiene que trabajar el carácter. Y sí. Eso es lo que más cuesta, pero es lo más lindo, el desafío más lindo que puede haber, poder moldear el carácter, trabajarlo con las herramientas que se tiene, poder ir moldeando y de pronto de ser una persona reactiva, comenzar a saber canalizar las situaciones y tomar dominio y control de las situaciones también. Eso es importante. Bueno, la vez pasada habíamos dicho el tema, esto es lo bueno del coaching, así que ustedes ya saben que si quieren trabajar estos temas, tranquilamente pueden llamar por teléfono y pedir la asesoría del coach, así ustedes están trabajando arduamente para poder estar mejor y resolver los conflictos, que son conflictos cotidianos y a diarios que tenemos, ¿sí? Todos los días creo que se nos presenta algo nuevo y ya basta cada día con su propio mal. Así que resolvamos los conflictos. Yo creo que es bueno recordar lo que mencionábamos en un programa anterior sobre la asertividad, o sea, es lograr desarrollar dentro de ese carácter que mencionaba Pedro, el no sentir estrés
porque voy a ir a resolver un conflicto. No, totalmente. Y tampoco generarle estrés a la otra persona. Para eso debo prepararme. Creo que una de las cosas que más lleva al ser humano a pasar de conflicto a pelea es el miedo. El miedo a sentirse, a no resolverlo, a la reacción del otro. Hay gente que no logra resolver sus dificultades porque por el miedo empieza a posponerla, ¿sí? Yo creo que una de las recomendaciones es que siempre haga una buena planeación o asesórese, pero en corto tiempo aborde la resolución de los problemas. Muy bien, muchas gracias por estas recomendaciones y bueno, usted ya sabe que para resolver un conflicto en primera instancia tiene que pedir ayuda, ¿sí? ¿Para qué? Para que usted pueda ser asertivo, para que pueda tener toda esa confianza en usted mismo que necesita para enfrentar cada una de sus dificultades. Todos estos temas y muchos más siempre los encuentra en la revista. Recuerde y pídela, si no la encuentra en uno de los puntos de referencia, en CES Consultora Empresarial, nos llama por teléfono directamente y se la estaremos enviando. Si usted agarró tarde el programa o quiere ver alguno de los otros programas para poder enganchar justamente estos temas que hemos charlado, solamente con entrar en YouTube pones Contra la Corriente TV, todo junto, y allí los podrás ver. Bueno, señores, nada más, muchas gracias. Gracias. Y nos estamos viendo en nuestro próximo programa de Contra la Corriente.